Imagina hacer un censo cósmico y descubrir que las cuentas se niegan a cerrar. Cuentas las estrellas, el gas brillante, las franjas de polvo, los planetas, cada cosa luminosa que los telescopios pueden registrar. Y entonces, la gravedad golpea el libro contable y dice: te falta la mayor parte de la masa. Sea lo que sea ese componente ausente, no brilla, no bloquea la luz de forma significativa, y apenas parece interactuar con el resto de la física, y aún así, su tirón gravitatorio da forma a las galaxias, mantiene unidos los cúmulos de galaxias y ayudó a esculpir las estructuras más grandes del universo. Lo llamamos materia oscura, y el intento de identificarla se ha convertido en una de las historias detectivescas más obstinadas de la ciencia moderna. Décadas de ideas ingeniosas, detectores bajo tierra, telescopios espaciales y aceleradores de partículas han perseguido a un sospechoso que nunca deja huellas dactilares, solo un tirón inconfundible sobre todo lo que lo rodea. En este video vamos a exponer qué debe ser capaz de hacer la materia oscura, qué observaciones obligan a que exista y cuáles son los principales candidatos a lo que podría ser, desde partículas pesadas e invisibles hasta campos cuánticos ultraligeros, desde neutrinos esquivos hasta agujeros negros primordiales, junto con las razones por las que cada propuesta se nos sigue escapando de las manos. Para ver cómo empezó este misterio, retrocedamos a una medición sencilla que se convirtió en una crisis. En la década de 1930, el astrónomo Fritz Zwicky estudió el cúmulo de Coma, una metrópolis abarrotada de galaxias unidas por la gravedad. Midió qué tan rápido se movían esas galaxias alrededor del cúmulo y encontró velocidades tan altas que el sistema debería haberse desintegrado si su gravedad proviniera solo de la materia que podemos ver. Las galaxias luminosas y el gas caliente, por sí solos, simplemente no aportaban masa suficiente para mantener el conjunto intacto. Zwicky concluyó que un componente invisible tenía que estar suministrando la mayor parte del pegamento gravitatorio, y le puso un nombre en su idioma natal, Dunkle Materie, que significa materia oscura. Muchos investigadores de la época lo trataron como una afirmación extraña, en parte porque los datos eran limitados, y en parte porque Zwicky tenía fama de ser directo y confrontativo. Pero la discrepancia que señaló tenía una manera de sobrevivir al escepticismo, y se quedó rondando en el fondo, esperando mejores observaciones que transformaran una idea rara en un problema central. Avancemos hasta la década de 1970. Vera Rubin, una astrónoma estadounidense pionera, estudiaba la rotación de las galaxias, en particular las velocidades de las estrellas en las regiones externas de las galaxias espirales. Piensa en una galaxia espiral como la Vía Láctea. La mayoría de las estrellas y el gas brillante se concentran en el centro y en los brazos espirales, y muy lejos del centro no hay mucho visible. Si aplicas nuestra comprensión de la gravedad, usando principios parecidos a los de cómo orbitan los planetas alrededor del Sol, esperarías que las estrellas más alejadas del centro galáctico orbitasen más lento que las cercanas. Es igual que en nuestro sistema solar. Los planetas exteriores se mueven más despacio alrededor del Sol que los interiores, porque la gravedad del Sol se debilita con la distancia y casi toda la masa, el propio Sol, está en el centro. Así que, por analogía, una galaxia debería tener la mayor parte de su masa en el centro brillante, y las estrellas en las afueras deberían moverse con más calma. Pero Rubin y su colaborador, Kent Ford, encontraron lo contrario. Las estrellas de la periferia orbitaban igual de rápido, a veces incluso más rápido, que las más cercanas al centro. En otras palabras, la curva de rotación de la galaxia, es decir, una gráfica de velocidad orbital frente a distancia al centro, era plana o incluso creciente, no descendía como se esperaba. El resultado fue impactante. Implicaba que el material visible, estrellas, gas y polvo, no era toda la historia. Tenía que existir masa adicional e invisible, que se extendía muy por encima del borde luminoso de la galaxia, creando gravedad extra para acelerar a esas estrellas externas. Galaxia tras galaxia, apareció el mismo patrón. Era como si cada galaxia estuviera sentada dentro de un halo gigantesco y oculto de materia que no podíamos ver. Eso fue una evidencia fuerte de que algo oscuro y masivo rodea a las galaxias. Y ahí no terminó. Con los años, varias líneas de evidencia observacional convergieron en la misma conclusión. Hay mucha más masa allá afuera de la que vemos a simple vista. Por ejemplo, en los cúmulos de galaxias como los que estudió Zwicky, los científicos pueden estimar la masa por vías independientes, por los movimientos de las galaxias, por el brillo en rayos X del gas caliente del cúmulo, ya que un gas más caliente necesita más gravedad para quedar atrapado, y su temperatura delata el tirón gravitatorio, y por un fenómeno llamado lente gravitacional,
la curvatura de la luz de galaxias de fondo causada por la gravedad del cúmulo. Los tres métodos coinciden en que los cúmulos contienen mucha más masa de la que la materia visible por sí sola puede aportar. Normalmente, las mediciones muestran que hay entre 5 y 6 veces más masa de la que podemos explicar con materia normal. Esa proporción, algo así como 5 partes de materia oscura por una de materia ordinaria, aparece una y otra vez. Una pieza de evidencia especialmente dramática proviene de algo llamado el cúmulo bala. En realidad son dos cúmulos de galaxias que chocaron entre sí, en una especie de accidente automovilístico cósmico. Cuando los cúmulos colisionan, las galaxias individuales, que son relativamente pequeñas en comparación con el espacio entre ellas, en su mayoría pasan de largo sin chocar directamente. Las galaxias son como granos de arena en dos nubes de arena que se atraviesan, casi siempre se esquivan, pero los cúmulos también contienen muchísimo gas caliente, y ese gas de hecho representa la mayor parte de la materia normal y visible en los cúmulos, mucho más que la masa en estrellas dentro de las galaxias. Cuando los cúmulos se embistieron, sus nubes de gas caliente sí colisionaron y quedaron atascadas en el medio, frenándose y calentándose, como dos nubes de humo que se golpean y se fusionan. Ahora viene lo asombroso. Los astrónomos cartografiaron dónde estaba la mayor parte de la masa en ese choque usando lentes gravitacionales, observando cómo el cúmulo bala desviaba la luz de fondo. Descubrieron que el grueso de la masa no estaba donde terminó el gas caliente. En cambio, esa masa atravesó el choque como si nada, transportada por algo que no colisionó en absoluto, presumiblemente los halos de materia oscura de los cúmulos originales. En la práctica, la materia oscura de cada cúmulo simplemente atravesó el impacto, porque las partículas de materia oscura no interactúan, o al menos interactúan muy débilmente, con cualquier cosa excepto a través de la gravedad. El gas visible, en cambio, quedó atrapado en el centro. Así que después de la colisión, ves el gas caliente acumulado en el medio, detectable con telescopios de rayos X, pero los centros de masa, trazados por el lente gravitacional, quedan desplazados respecto del gas, cerca de las ubicaciones de las galaxias del cúmulo que ya se separaron. Esta observación se considera una evidencia casi definitiva. Es muy difícil explicarla con una teoría que no incluya algún tipo de materia invisible. Si la gravedad en los cúmulos se debiera solo a la materia normal y a alguna ley de gravedad modificada, no esperarías ver la gravedad separada de la materia normal de esa manera. Con materia oscura, en cambio, encaja a la perfección. El choque separó la materia oscura, que no colisiona, de la materia normal, que sí colisiona. El cúmulo bala básicamente nos muestra una imagen de materia oscura y materia normal tomando caminos distintos durante un impacto cósmico. Más allá de las galaxias y los cúmulos, hay evidencia de materia oscura impresa en la luz más antigua del universo, el fondo cósmico de microondas, o CMB. Ese resplandor tenue del Big Bang conserva un patrón delicado de pequeñísimas variaciones de temperatura a lo largo de todo el cielo, como una fotografía del universo cuando aún era joven. Al medir esas ondulaciones sutiles, los científicos pueden inferir cuánta materia ordinaria existía, cuánta materia invisible debía estar presente y cómo la gravedad ya estaba moldeando todo. La conclusión es difícil de evitar. El patrón observado solo es consistente con un universo donde la materia invisible supera ampliamente a la materia normal, y donde ese componente oculto empezó a dirigir la evolución cósmica muy temprano, apenas unos 380.000 años después del Big Bang. Si la materia oscura no existiera, esa luz antigua se vería de manera claramente distinta, y el crecimiento posterior de las galaxias y de la gran red cósmica no encajaría con lo que los telescopios cartografían hoy. Así que, a estas alturas, una evidencia abundante procedente de muchas fuentes independientes, rotación galáctica, dinámica de cúmulos, lente gravitacional, el fondo cósmico de microondas, la distribución de galaxias a gran escala y más, apunta a la misma conclusión. Hay muchísima masa invisible ahí fuera. La llamamos materia oscura. De hecho, según las estimaciones actuales, alrededor del 27% del contenido total de energía del universo es materia oscura. Para ponerlo en contexto, la materia normal, todo lo que compone estrellas, planetas, gas, polvo y a nosotros, es apenas alrededor del 5%. El resto es un componente todavía más extraño llamado energía oscura. Dicho de otra manera, cerca del 85% de toda la materia del universo es materia oscura, y solo el 15% es la materia ordinaria. Si imaginas todas las galaxias, estrellas, nebulosas y demás como la punta de un iceberg, la materia oscura es el enorme bloque de hielo sumergido bajo el agua, invisible pero muchísimo más masivo. Bien,
La evidencia de la materia oscura es abrumadora. Es uno de esos casos raros en la ciencia donde estamos seguros de que algo existe, pero casi no tenemos idea de qué es en realidad. Normalmente, en física primero detectas un fenómeno de manera directa, como cuando ves una partícula nueva en un detector u observas un tipo nuevo de estrella con un telescopio, y luego estudias sus propiedades. Aquí ocurre lo contrario. Inferimos la existencia de la materia oscura por sus efectos gravitatorios, pero todavía no hemos capturado la materia oscura en sí de forma directa. Es frustrante y fascinante a la vez, un misterio cósmico de primer nivel. Entonces, ¿qué sabemos sobre la materia oscura hasta ahora? Sabemos que ejerce gravedad, y así es como la detectamos. Sabemos que no emite luz, porque si lo hiciera, ya la habríamos visto. Aunque fuera tenue, los telescopios captarían el resplandor, pero es verdaderamente invisible en todas las partes del espectro electromagnético. Luz visible, ondas de radio, rayos X, todo. También sabemos que no absorbe luz en una cantidad apreciable. Por ejemplo, las nubes de polvo en el espacio absorben luz y pueden verse como manchas oscuras. La materia oscura no es así. Es transparente. En esencia, no interactúa con las fuerzas electromagnéticas. De ahí lo de oscura, que en realidad significa transparente. También tenemos algunas pistas sobre cómo se comporta. La materia oscura parece formar halos alrededor de las galaxias. Está más extendida que la materia visible. En una galaxia, las estrellas están mayormente en un disco, en las espirales, o en un elipsoide más concentrado, en las elípticas. Pero la materia oscura forma un gran halo esférico que envuelve a la galaxia y se extiende mucho más allá de los bordes visibles. Es como una esfera invisible de masa cuyo centro coincide con el centro de la galaxia, pero que llega mucho más lejos. En cúmulos de galaxias, la materia oscura se distribuye más o menos junto con el cúmulo, pero como vimos con el cúmulo bala, no se pega ni colisiona. Los halos de materia oscura pueden atravesarse entre sí casi sin verse afectados. Otra cosa que sabemos, la materia oscura tuvo que estar presente temprano en el universo para ayudar a formar galaxias. Las simulaciones por computadora de la evolución del universo muestran que si solo incluyes materia normal, no puedes formar galaxias y cúmulos tan rápido como lo hicimos en el universo real. La materia normal, el gas, tardaría demasiado en agruparse, porque la presión de radiación y otros efectos impiden que colapse con rapidez. Pero si añades materia oscura, en especial un tipo llamado materia oscura fría, que significa que las partículas de materia oscura se mueven lentamente comparadas con la velocidad de la luz y se agrupan con facilidad, entonces la materia oscura cae primero en grumos y filamentos, proporcionando pozos gravitatorios hacia los cuales el gas normal puede caer y formar estrellas y galaxias. Es como si la materia oscura fuera el andamiaje o el esqueleto invisible sobre el que crecen las estructuras visibles. Las simulaciones con materia oscura fría producen un universo que se parece al nuestro, una red cósmica de filamentos y cúmulos, con galaxias formándose en los puntos más densos, muy similar a lo que los grandes telescopios observan a las escalas mayores. Así que, sea lo que sea la materia oscura, debe comportarse como ese componente frío que sembró la formación de estructura. También hemos descartado muchas posibilidades. Por ejemplo, ¿podría la materia oscura ser simplemente materia normal que no brilla, como gas frío, rocas, estrellas apagadas o planetas? Si fuera materia bariónica normal, la hecha de protones, neutrones y electrones, tendríamos problemas. Primero, en el universo temprano, la abundancia de elementos ligeros, como helio, deuterio y litio, producidos durante los primeros minutos después del Big Bang, lo que llamamos nucleosíntesis del Big Bang, es muy sensible a la cantidad total de materia normal. Esos cálculos coinciden con la cantidad de materia normal que inferimos del CMB y de otras mediciones, ese alrededor del 5%. Si hubiera mucha más materia normal escondida en algún lugar, el universo temprano habría fabricado cantidades distintas de esos elementos y nuestras observaciones no coincidirían. Pero sí coinciden, así que la mayor parte de la materia oscura no puede ser materia atómica normal. ¿Y qué hay de agujeros negros, estrellas muertas o planetas? Eso también es materia ordinaria, solo que tenue o sin brillo. Durante un tiempo, los astrónomos se preguntaron si el halo de la Vía Láctea podría estar repleto de objetos compactos masivos como agujeros negros, estrellas de neutrones, viejas enanas blancas o incluso planetas errantes, agrupados bajo el apodo MACHOS, abreviatura de Objeto Astrofísico Masivo de Halo Compacto. Si eso fuera cierto, esos cuerpos a veces pasarían frente a estrellas distantes y amplificarían su luz por un breve rato mediante microlente gravitacional, creando un brillo característico con forma temporal.
Los sondeos observaron enormes cantidades de estrellas en las nubes de Magallanes y hacia el bulbo galáctico buscando esa firma, y encontraron demasiados pocos eventos. La conclusión fue contundente. Existen objetos en el rango de masas relevante, desde aproximadamente una fracción de la masa del Sol hasta varias masas solares, pero no en las cantidades necesarias. Así que un halo compuesto mayormente por estrellas ocultas, planetas o restos estelares no puede explicar la materia oscura. Los agujeros negros merecen una mención especial. Los agujeros negros estelares normales, los que se forman a partir de estrellas, tampoco pueden ser lo bastante numerosos como para explicar toda la materia oscura. Los resultados de microlente y otras restricciones los cubren. Pero, ¿y si el universo hubiera fabricado agujeros negros de otras maneras? De ahí surgió la idea de los agujeros negros primordiales, agujeros negros formados en condiciones extremas poco después del Big Bang, en lugar de nacer del colapso de estrellas. Si ciertas regiones del universo, BB, eran más densas que el promedio, podrían colapsar bajo su propia gravedad y formar agujeros negros, quizá desde diminutos microscópicos hasta enormes. Si se formaran suficientes agujeros negros primordiales, podrían actuar como materia oscura. Esta idea se ha vuelto popular por temporadas, sobre todo cuando otras búsquedas de partículas no encuentran nada. Los agujeros negros primordiales tienen el atractivo de que sabemos que los agujeros negros existen y que la física los permite, a diferencia de partículas completamente nuevas que aún no hemos visto. Sin embargo, los agujeros negros primordiales como materia oscura también han enfrentado muchas restricciones. La teoría de Hawking sobre la evaporación de agujeros negros, la radiación de Hawking, nos dice que los agujeros negros diminutos se evaporarían con el tiempo, dejando potencialmente señales como estallidos de rayos gamma. Y no hemos visto esas señales, lo que descarta algunos rangos de masas pequeñas. Los ligeramente más grandes, todavía mucho más pequeños que una estrella, tendrían otros efectos astrofísicos, como perturbar estrellas o enanas blancas si las atraviesan, y tampoco vemos esos efectos. Los agujeros negros de masa intermedia, digamos entre la masa de la Luna y la del Sol, están fuertemente limitados por las mismas búsquedas de microlente, simplemente no vemos suficientes eventos de lente para ellos. ¿Y qué pasa con los más grandes, como los de decenas de veces la masa del Sol? Aquí hay una historia interesante. Cuando el Observatorio de Ondas Gravitacionales, LIGO, empezó a detectar fusiones de agujeros negros, dos agujeros negros que espiralean y se fusionan, muchos de los agujeros negros detectados estaban en el rango de 20 a 30 masas solares, lo cual fue un poco inesperado, porque son algo más pesados que muchos agujeros negros conocidos como restos estelares. Eso llevó a algunos a especular. Oye, quizá estos sean agujeros negros primordiales, y quizá la materia oscura sean agujeros negros de alrededor de 30 masas solares. Incluso hubo artículos tratando de ver si las estadísticas de las detecciones de LIGO podían implicar una población de esos agujeros negros flotando por ahí. Sin embargo, análisis posteriores y más datos sugirieron que, aunque no puedes descartar que existan algunos agujeros negros primordiales, probablemente no pueden constituir más que una fracción pequeña de la materia oscura, sin contradecir otras observaciones. Por ejemplo, además de la microlente, el fondo cósmico de microondas impone límites. Demasiados agujeros negros masivos afectarían la formación de galaxias y podrían alterar la suavidad del CMB por efectos gravitatorios. Hoy, los agujeros negros primordiales quizá podrían componer una porción del pastel de materia oscura en ciertos rangos de masa, pero es muy poco probable que toda la materia oscura sean agujeros negros. La mayoría de los investigadores ha desplazado su atención hacia otras ideas, aunque algunos siguen explorando escenarios exóticos con agujeros negros. Bien, si la materia oscura no es solo materia normal escondida en objetos oscuros, entonces es probable que sea algo fundamentalmente distinto, algo fuera del catálogo estándar de cosas que conocemos. El consenso fuerte es que la materia oscura probablemente sea un tipo nuevo de partícula, o una familia de partículas, que aún no hemos descubierto. Aquí es donde la búsqueda se vuelve realmente interesante, y quizá un poco absurda, en el sentido de las medidas extremas a las que llegamos para intentar detectar estas partículas potenciales. Los físicos han propuesto todo un zoológico de partículas o entidades hipotéticas para explicar la materia oscura. Exploremos los candidatos principales, básicamente todas las cosas que la materia oscura podría ser, al menos en teoría. Durante décadas, una idea principal fue el WIMP, abreviatura de Weakly Interacting Massive Particle. La etiqueta es casi una descripción del puesto. Una partícula pesada, eléctricamente neutra, que se cuela entre átomos comunes porque no se acopla a la luz y solo muy raramente interactúa mediante las fuerzas que ya conocemos. Se volvió popular por una coincidencia inquietante en el universo temprano.
En los primeros instantes calientes tras el Big Bang, este tipo de partícula habría sido producida en enormes cantidades y eliminada repetidamente cuando dos se encontraban, convirtiendo su masa en partículas más ligeras. A medida que el universo se expandía y se enfriaba, esos encuentros se harían menos frecuentes hasta que la población dejara de aniquilarse de forma eficiente, dejando un remanente estable que simplemente deriva por el cosmos. Para un rango amplio de masas e intensidades de interacción plausibles, la cantidad que sobrevive termina muy cerca de la abundancia de materia oscura inferida por la cosmología, lo que hizo que la idea se sintiera sorprendentemente natural. Por eso el WIMP se mantuvo en el centro de la cacería durante tanto tiempo, incluso cuando los experimentos se han visto obligados a perseguir señales cada vez más débiles. Además, la teoría de la física de partículas ofrecía algunos candidatos que encajan con ese perfil. El más celebrado proviene de la supersimetría. La supersimetría, a menudo abreviada como SUETI, es un marco teórico que amplía nuestro modelo estándar de física de partículas. En términos simples, predice que cada partícula fundamental conocida tiene una compañera más pesada. Por ejemplo, el electrón, una partícula de materia, tendría una compañera llamada selectrón. Los quarks tendrían squarks. El fotón, partícula portadora del electromagnetismo, tendría una compañera llamada fotino, y así sucesivamente. Muchas de estas partículas compañeras serían inestables y decaerían rápido, pero un detalle importante es que, en muchas versiones de la supersimetría, existe una partícula supersimétrica más ligera, a menudo un neutralino, que es una mezcla de las compañeras supersimétricas del fotón, del bosón Z y del bosón de Higgs. Si la teoría es correcta, esa compañera más ligera no puede decaer en nada más, porque es la más ligera que porta un nuevo número cuántico conservado, así que sería estable. Y típicamente, el neutralino sería neutro, sin carga eléctrica, bastante masivo, quizá decenas o cientos de veces la masa de un protón, e interactuaría solo a través de la fuerza nuclear débil, y por supuesto, la gravedad. Eso es, básicamente, un WIMP. Por mucho tiempo, muchos físicos pensaron que el neutralino de la supersimetría era el candidato principal a materia oscura. Era un encaje hermoso. La supersimetría ayuda a resolver otros problemas teóricos de la física, como por qué la masa del bosón de Higgs es la que es, y además ofrecía una partícula de materia oscura natural. La supersimetría también da otros posibles candidatos a materia oscura, por ejemplo, el gravitino, compañero del gravitón, el cuanto hipotético de la gravedad, o el axino, compañero del axión, del que hablaremos en breve, pero eso depende de los detalles del modelo. El neutralino fue la estrella del espectáculo para los WIMPs. Sin embargo, el paradigma del WIMP, en especial el WIMP de SUSY, se topó con un gran obstáculo. Todavía no hemos encontrado ninguna evidencia, pese a esfuerzos muy intensos. El Gran Colisionador de Hadrones, el LHCb, el acelerador de partículas más potente del mundo, empezó a operar en 2010 con uno de sus objetivos, siendo descubrir partículas supersimétricas o encontrar el WIMP de forma directa. Hasta ahora, el LHC no ha visto ninguna señal clara de supersimetría. Encontramos el bosón de Higgs, un gran triunfo, pero no ha aparecido nada más allá del modelo estándar. Eso no significa que la supersimetría o los WIMPs no existan. Podría significar que, si existen, son un poco más pesados o interactúan un poco más débilmente que nuestras expectativas optimistas iniciales. Pero sí significa que no hay un descubrimiento fácil y evidente de esas partículas dentro del alcance actual del LHC. Además, varios detectores dedicados de materia oscura en todo el mundo han estado buscando WIMPs específicamente durante años, y también han salido con las manos vacías. Luego entraremos en la historia de los detectores. La falta de señales, pese a sensibilidades que mejoran constantemente, ha hecho que algunos científicos se pregunten si la idea del WIMP es simplemente incorrecta, o si hemos tenido mala suerte, o si quizá los WIMPs están ahí pero con propiedades que se escapan a los métodos actuales de detección. Vale la pena notar que las ideas del mismo espíritu siguen evolucionando. Incluso si la versión supersimétrica más simple está bajo presión, otros modelos aún pueden producir una partícula estable, pesada y eléctricamente neutra. En teorías Little Higgs, con paridad T, por ejemplo, una nueva simetría puede proteger a la partícula nueva más ligera de decaer. En escenarios con dimensiones extra, la excitación de Kaluza-Klein, más ligera, también puede ser estable y actuar como materia oscura. Los detalles cambian, pero el tema es consistente. Muchas extensiones del modelo estándar dejan de manera natural una partícula masiva y longeva, que se mueve lo bastante lentamente como para agruparse y construir estructura cósmica. En ese sentido, el enfoque tipo WIMP
sigue siendo un objetivo útil, incluso mientras los modelos preferidos siguen desplazándose. Ahora cambiemos de marcha, de lo pesado a lo ligero. Otra gran categoría de candidatos es el axión. Se trata de una partícula propuesta por un motivo muy concreto, que con el tiempo terminó encajando sorprendentemente bien como materia oscura casi de rebote. A finales de la década de 1970, los físicos se enfrentaban a un problema extraño en la cromodinámica cuántica, QTT, la teoría de la fuerza nuclear fuerte. La teoría parecía permitir una combinación de efectos que debería hacer que el neutrón tuviera un momento dipolar eléctrico medible. En otras palabras, el neutrón debería mostrar una ligera asimetría en su distribución de carga. Sin embargo, los experimentos no encontraban tal momento dipolar eléctrico, o bien sugerían que era extremadamente pequeño. Para resolver este problema, conocido como el problema CP fuerte, Roberto Pesei y Helen Quinn propusieron una nueva simetría. Esa idea implicaba la existencia de una nueva partícula, cuyo nombre se tomó de un detergente porque, en tono de broma, se decía que limpiaba la teoría, como comentó Frank Wilczek, quien también trabajó en el tema. Si existe, esta partícula sería muy ligera, muchísimo más ligera que el electrón, incluso de forma extrema según el modelo. Muchas variantes teóricas apuntan a masas del orden de microelectronvoltios, es decir, millones de veces menores que la del electrón. Además, su interacción con la materia ordinaria sería extraordinariamente débil. Puede resultar útil compararla con los neutrinos en el sentido de que sería muy difícil de detectar, aunque con una diferencia clave. Ni siquiera participa mediante la fuerza débil. En su lugar, aparecería un acoplamiento muy tenue que, por ejemplo, permitiría convertirla en un fotón en presencia de un campo magnético, y también el proceso inverso. Entonces, ¿cómo podría constituir la materia oscura? La idea es que, en el universo temprano, estas partículas podrían haberse producido en enormes cantidades mediante un mecanismo distinto al de los WIMPs. En vez de un congelamiento asociado a la caída de aniquilaciones, aquí entra en juego lo que se suele llamar producción no térmica. En esencia, a medida que el universo se enfría y atraviesa una transición de fase relacionada con la ruptura de la simetría de Pesei-Quinn, el campo asociado podría generar una gran abundancia. Puedes imaginar un campo que queda atascado en cierta configuración y luego empieza a oscilar, y esas oscilaciones corresponden a la población de partículas que quedaría. Si son suficientemente ligeras y estables, seguirían presentes hoy. Y si estimas cuántas se generarían, el resultado puede ser compatible con la cantidad necesaria para explicar la materia oscura. En ese escenario, se trataría de materia oscura fría en un sentido muy específico. Aunque las partículas individuales serían ligerísimas, el conjunto podría comportarse como un condensado de Bose-Einstein, y hoy sus velocidades en los halos galácticos serían muy no relativistas, de hecho, extremadamente lentas y frías. No se agruparían formando estrellas o planetas, más bien constituirían un componente difuso e invisible que permea las galaxias. Un aspecto especialmente llamativo aparece en versiones ultraligeras de este candidato. Su longitud de onda cuántica podría ser del orden de kiloparsecs, es decir, escalas galácticas. Eso implicaría que el comportamiento ondulatorio se manifestaría a escalas macroscópicas. En simulaciones, esta clase de materia oscura difusa puede producir núcleos más extendidos en algunas galaxias, lo que ayuda con el problema de que la materia oscura fría estándar tiende a generar centros demasiado densos en galaxias pequeñas. También puede suprimir estructura a escalas muy pequeñas, lo que quizá contribuya a aliviar la discrepancia de que se predicen demasiadas galaxias satélite diminutas. La imagen conceptual es sugerente. En lugar de un enjambre de partículas discretas, algunas galaxias podrían tener un halo que se comporta más como una onda cuántica suave, con patrones de interferencia y un núcleo estable tipo solitón. Es una posibilidad especulativa, pero se investiga activamente porque podría abordar enigmas que los WIMPs estándar no resuelven del todo. Ahora, si los axiones existen, ¿cómo los detectamos? No producen retrocesos nucleares como lo harían los WIMPs, y no puedes verlos de forma directa. Pero los axiones tienen esa propiedad curiosa de que, en un campo magnético, a veces pueden convertirse en un fotón, una partícula de luz, y también al revés. Así que los experimentadores han construido dispositivos intentando aprovechar eso. Un enfoque es usar una cavidad magnética fuerte ajustada como una cavidad de microondas. Si la masa del axión corresponde a cierta frecuencia de un fotón de microondas, entonces los axiones que atraviesan el campo magnético
podrían convertirse ocasionalmente en fotones de esa frecuencia. Entonces ajustas la cavidad y escuchas un tono o señal tenue a una frecuencia específica. Luego recorres frecuencias lentamente. Eso es lo que han hecho experimentos como ADMX, el Axion Dark Matter Experiment. Es como intentar sintonizar una radio vieja para encontrar una emisora, salvo que la emisora sería una señal de acciones proveniente del halo de materia oscura. Hasta ahora no han encontrado nada, pero han podido empezar a descartar gradualmente algunas propiedades del axión. También hay otros experimentos que usan técnicas distintas, láseres, técnicas parecidas a la resonancia magnética nuclear, entre otras, para buscar acciones y partículas relacionadas. Relacionado con los acciones, hay una clase más amplia de partículas hipotéticas de baja masa, a menudo llamadas partículas tipo axión, ALPs, o incluso la idea de un sector oculto de partículas. Algunas teorías sugieren que podría existir un sector oculto completo que incluya no solo una partícula de materia oscura, sino también fuerzas que actúan únicamente sobre la materia oscura. Por ejemplo, podría haber una fuerza análoga al electromagnetismo dentro del sector oscuro, mediada por una partícula a la que a menudo se le llama fotón oscuro. El fotón oscuro sería como un primo del fotón, pero no interactúa con la carga eléctrica normal, solo con una posible carga oscura que portarían las partículas de materia oscura. Si el fotón oscuro es ligero, podría hacer que las partículas de materia oscura se dispersen entre sí. A esto se le llama materia oscura autointeractuante. ¿Para qué molestarse con eso? Porque podría ayudar con ciertas observaciones. La materia oscura autointeractuante puede hacer que la distribución de materia oscura en galaxias pequeñas sea menos puntiaguda y más extendida, ya que las partículas se dispersan y se termalizan un poco, lo que podría resolver el problema cúspide-núcleo, donde la materia oscura fría pura predice un pico de densidad muy agudo en los centros de galaxias enanas, pero las enanas observadas tienen perfiles más aplanados y con núcleo. Además, si la materia oscura se dispersa consigo misma, podría formar gotas densas o afectar cómo se comporta en colisiones como la del cúmulo Bala, aunque demasiada autointeracción también sería mala porque el cúmulo Bala muestra que la materia oscura en gran medida atravesó el choque. Es un equilibrio delicado, pero la idea de un fotón oscuro y fuerzas oscuras básicamente dice: quizá la materia oscura no sea una sola partícula, sino parte de un mundo oculto con sus propias interacciones, un sector oscuro completo, del cual solo vemos filtrarse los efectos gravitatorios. Este concepto resulta atractivo para algunos físicos teóricos porque no es raro en física tener múltiples sectores, el sector visible y un sector oculto, con acoplamientos limitados. Si un fotón oscuro tiene una mezcla diminuta con el fotón regular, podríamos detectarlo en ciertos experimentos, como fuerzas minúsculas o ligeras desviaciones, en cómo se comporta el electromagnetismo a ciertas escalas. La gente lo está buscando. Siguiente tema: neutrinos. Ya tenemos neutrinos en el modelo estándar. De hecho, los neutrinos son algo así como una forma de materia oscura, en el sentido de que son neutros, tienen masas muy pequeñas y no interactúan mucho, solo sienten la fuerza débil y la gravedad. Si los neutrinos fueran más pesados, podrían haber sido candidatos a materia oscura. Pero aquí está el problema. Los neutrinos que conocemos, 3 sabores del modelo estándar, se han medido con masas extremadamente bajas, mucho menores que la masa de un electrón. Y lo más importante, se mueven muy rápido, casi a la velocidad de la luz, en especial en el universo temprano. Los neutrinos serían lo que llamamos materia oscura caliente. Y la materia oscura caliente no encaja con la estructura observada del universo. Si toda la materia oscura fuera de partículas rápidas como los neutrinos, la estructura, galaxias y cúmulos, se formaría de otra manera. Las estructuras pequeñas tendrían dificultades para formarse, porque las partículas rápidas se escapan de los grumos pequeños. Imagina intentar retener un montón de insectos en un recipiente poco profundo frente a melaza. Los neutrinos serían como insectos energéticos que simplemente se escapan. Las observaciones muestran que necesitamos más de un componente frío. De hecho, las restricciones cosmológicas nos dicen que los neutrinos normales aportan como mucho unos pocos % de la materia oscura, porque los neutrinos existen y tienen algo de masa, así que sí cuentan un poco en el presupuesto total de masa-energía, pero no mucho. Sin embargo, esto nos lleva a los neutrinos estériles. Un neutrino estéril es un tipo hipotético de neutrino que ni siquiera interactúa mediante la fuerza débil, mientras que los neutrinos normales sí interactúan por la fuerza nuclear débil. Es estéril frente a todas las fuerzas excepto la gravedad. Los neutrinos estériles podrían tener un rango más amplio de masas. Si existiera uno con una masa de unos pocos keV,
kiloelectronvoltios, sería más pesado que los neutrinos normales pero más ligero que los WIMPs, y lo llamaríamos materia oscura templada, un punto intermedio entre caliente y fría. La materia oscura templada así suavizaría algo de la estructura a pequeña escala, quizá resolviendo el problema de demasiadas galaxias enanas predichas, que parece tener la materia oscura fría pura, pero no al nivel extremo de la materia caliente. Un neutrino estéril de alrededor de kiloelectronvoltios es un candidato interesante. ¿Cómo sabríamos que está ahí? Los neutrinos estériles podrían decaer muy lentamente, porque no serían realmente estables si existe una mezcla diminuta con neutrinos normales. Un neutrino estéril podría decaer en un neutrino más ligero, y un fotón. Ese fotón llevaría una energía de más o menos la mitad de la masa del neutrino estéril. Así que si tienes, por ejemplo, un neutrino estéril de 7 keV, podría producir un fotón de rayos X de 3,5 keV al decaer. Los astrofísicos han buscado líneas misteriosas de rayos X en el espacio. En 2014, un grupo reportó encontrar una línea de emisión de rayos X sin explicación alrededor de 3,5 kiloelectronvoltios proveniente de cúmulos de galaxias y otros lugares, y especularon que podría ser neutrinos estériles decayendo. Eso causó mucho revuelo. Sin embargo, los estudios posteriores han sido mixtos. Algunos ven indicios, otros no, y algunos sospechan que podría ser un artefacto de los instrumentos o del análisis. Hasta ahora no hay consenso de que tengamos una línea real de decaimiento de materia oscura. Si está ahí, es sutil, pero el hecho de que astrónomos serios estén revisando datos de telescopios de rayos X, buscando líneas que no deberían existir, muestra lo creativa que se ha vuelto la búsqueda de la materia oscura. También se han considerado neutrinos estériles, con otras masas, por ejemplo en el rango de los electronvoltios o más pesados en el rango de los gigaelectronvoltios, y hay experimentos y observaciones intentando cubrir esas posibilidades, a menudo a través de sus efectos sutiles en las oscilaciones de los neutrinos normales o en patrones de formación de estructura. Aún no terminamos con la lista de candidatos. Hablemos de algunos macroobjetos exóticos, básicamente cosas que no son partículas fundamentales, sino conglomerados extraños que podrían ser materia oscura. Una idea son los llamados nuggets de quarks, o strangelets, o nuclearites. Son grumos hipotéticos de materia de quarks. Quizá ya sepas que la materia normal está hecha de átomos, que tienen núcleos formados por protones y neutrones, que a su vez están hechos de quarks. En la materia ordinaria, los quarks aparecen principalmente en dos sabores, arriba y abajo, con una nube de electrones alrededor que forma los átomos. Pero también existe un quark más pesado llamado quark extraño. Desde hace tiempo existe la idea de que quizá haya una combinación estable de quarks que incluya quarks extraños, básicamente un trocito de materia que sería como un único núcleo gigante, hecho de quarks arriba, abajo y extraños en proporciones más o menos equivalentes. A esto a veces se le llama materia de quarks extraños, o un strangelet, y podría ser más estable que los núcleos atómicos si alcanza cierto tamaño. Si durante el universo temprano, parte del plasma de quarks y gluones se hubiera reunido en estos nuggets estables de materia extraña, hoy podrían estar volando por ahí como materia oscura. Serían pequeños, quizá con masa de asteroide pero tamaño de centímetros, o muchos podrían tener masas menores, y serían prácticamente invisibles, porque no interactúan mucho con la luz al ser globalmente neutros y muy densos. También ha habido experimentos y búsquedas de señales de esto, por ejemplo, detectar señales sísmicas si uno atravesara la Tierra, o buscar daños diminutos en materiales dejados por el paso de uno de estos nuggets. Hasta ahora, nada concluyente. Los nuggets de quarks siguen siendo una idea especulativa en los márgenes, pero interesante. Otro concepto: condensados de Bose-Einstein o solitones de nuevos campos. Ya toqué este tema con la materia oscura difusa, pero de forma más general, si la materia oscura es algún tipo de campo, como un campo escalar, podría formar estructuras cuánticas macroscópicas. Algunos investigadores han propuesto que la materia oscura podría ser un campo que forma grumos estables llamados Q-balls u otras configuraciones tipo solitón. Serían como partículas del tamaño de, digamos, un balón de fútbol o un asteroide pequeño, pero hechas de la excitación colectiva de un campo. Esto es física teórica bastante extrema, y no hay evidencia de que existan cosas así. Pero matemáticamente, algunas teorías de partículas permiten objetos compuestos que actúan como una sola partícula masiva. Un poco como un nucleón está hecho de quarks, pero se comporta como una partícula, o como un par de Cooper en un superconductor, actúa como una sola unidad. Si la materia oscura fuera algo de ese estilo, detectarla sería todavía más difícil.
pero quizá podrían causar interacciones o eventos raros de vez en cuando. De nuevo, no se ha visto nada, pero el hecho de que se hayan propuesto subraya que cuando los candidatos obvios no aparecen, los científicos amplían mucho la red. También existe la idea de candidatos extradimensionales. Mencioné las partículas de Kaluza-Klein. Expliquemos eso un poco. Si el espacio tiene más dimensiones que las 3 que percibimos de forma directa, algunas partículas podrían tener momento u ondas que se extienden hacia esas dimensiones extra. Desde nuestra perspectiva en 3 dimensiones, ese momento aparece como masa adicional, algo así como cuando los armónicos de una cuerda de guitarra tienen mayor energía. Eso significa, por ejemplo, que el fotón podría tener una versión más pesada, una especie de primer armónico, en un espacio con una dimensión extra. Para nosotros, eso se vería como una partícula pesada nueva, que es estable debido a alguna simetría. A menudo una simetría de paridad en estos modelos garantiza que el modo de Kaluza-Klein más ligero no pueda decaer en partículas ordinarias. Ese modo más ligero podría ser una partícula de materia oscura. De manera similar, en algunas teorías, el gravitón, el cuanto hipotético de la gravedad, podría tener versiones extradimensionales que sean pesadas, y quizá una sea estable. Estas ideas se conectan con física avanzada, incluyendo teoría de cuerdas y escenarios de mundo Brana. Aunque suenan fantásticas, están sobre la mesa como posibilidades. En la práctica, seguirían cayendo bajo algún tipo de WIMP. En cuanto a cómo las buscaríamos, serían pesadas y se moverían relativamente lento, pero su origen estaría en la geometría del espacio. Otra idea interesante es la materia oscura asimétrica. Este concepto se inspira en un hecho enorme. El universo tiene más materia que antimateria. De hecho, hasta donde podemos decir, toda la antimateria que existió alguna vez, en cantidad igual a la materia justo después del Big Bang, se aniquiló, dejando un exceso diminuto de materia, nosotros. Ese exceso diminuto, del orden de una parte en 1000 millones de la materia original, fue lo que quedó para formar todos los átomos normales. A esto se le llama la asimetría bariónica del universo. Nadie entiende del todo cómo apareció esa asimetría. Ese es otro gran misterio en cosmología y física de partículas, pero claramente ocurrió algo que creó un desequilibrio entre materia y antimateria en el universo temprano. Las teorías de materia oscura asimétrica proponen: ¿y si la materia oscura también es el resultado de una asimetría en un sector oscuro? Quizá al principio había cantidades iguales de materia oscura y antimateria oscura que se aniquilaron entre sí, pero quedó un exceso diminuto de partículas de materia oscura, similar al exceso bariónico. Si ese fuera el caso, podría existir alguna relación entre la cantidad de materia normal y la de materia oscura en el universo, incluso vinculando sus densidades o sus masas. Por ejemplo, si las partículas de materia oscura fueran alrededor de 5 veces más pesadas que los protones, y si los procesos que crearon la asimetría produjeron desequilibrios numéricos similares, obtendrías de forma natural unas 5 veces más masa en materia oscura que en materia normal, que es lo que vemos. Esto quizá no sería solo coincidencia, podría insinuar un origen común. Algunos modelos, de hecho, enlazan el nacimiento de los bariones y el de la materia oscura, por ejemplo, mediante interacciones que convierten número bariónico en número de materia oscura, en el universo temprano. En esos modelos, la materia oscura no se aniquilaría por completo, porque queda un exceso de una sobre la otra, lo que significa que hoy podría no quedar antimateria oscura con la cual aniquilarse. Eso implicaría que, a diferencia de un escenario tipo WIMP, no esperarías ver aniquilaciones de materia oscura en el espacio hoy, porque en su mayoría se aniquiló hace mucho y lo que queda son remanentes estables, como los protones son remanentes estables de la bariogénesis. La materia oscura asimétrica es más difícil de probar con búsquedas de rayos gamma, porque no se esperan señales de aniquilación, pero uno podría intentar producirla en colisionadores o ver su dispersión en detectores. También suele implicar que la partícula de materia oscura podría ser más ligera, quizá unos pocos GeV, cerca de la escala de masa del protón o un poco más. Y esas partículas más ligeras son, de hecho, más difíciles de ver para muchos detectores, lo que podría explicar por qué no hemos visto nada si estábamos buscando en el rango de masas equivocado. Como puedes ver, la lista de candidatos es larga. Va desde agujeros negros masivos hasta partículas fantasmales ultraligeras, desde cosas de la física conocida como los neutrinos, hasta conceptos completamente nuevos como compañeras supersimétricas o modos extradimensionales. Es como si la materia oscura fuera un rompecabezas con 1000 piezas y no estuviéramos seguros de cuáles encajan. Solo sabemos que la imagen final debe explicar ese 85% de masa faltante. Ahora, con todas estas ideas sobre la mesa,
Quizá estés pensando, bueno, con todo eso, seguro ya habríamos encontrado algo, alguna pista de uno de estos candidatos. Aquí es donde la historia se vuelve un poco frustrante, y por eso la llamamos una búsqueda absurda. Porque, pese a décadas de intentarlo, todavía no hemos confirmado ni una sola detección directa de una partícula de materia oscura. No es por falta de esfuerzo, el esfuerzo ha sido gigantesco. Hablemos de lo que los científicos han estado haciendo para intentar atrapar a la materia oscura en el acto, y por qué es tan difícil. Un enfoque importante es la detección directa. Imagina que la materia oscura está hecha de partículas, WIMPs, acciones y demás, que están flotando a nuestro alrededor en este mismo instante. Sí, ahora mismo, mientras escuchas esto, si la materia oscura es una partícula, es probable que miles de millones estén atravesándote cada segundo sin dejar rastro. Nuestro sistema solar se mueve a través del halo de materia oscura de la galaxia, y en nuestra ubicación se estima que podría haber alrededor de 1 billón de partículas de materia oscura en cada metro cúbico. Si tuvieran masas típicas de WIMP, por ejemplo, se mueven rápido, quizá a unos cientos de kilómetros por segundo. Esa es la velocidad orbital de nuestro Sol alrededor de la galaxia. Normalmente no notaríamos nada, porque casi no interactúan. Pero, ¿y si, muy de vez en cuando, una de esas partículas sí golpea algo? En particular, si golpea un átomo dentro de un detector. Eso es lo que buscan los experimentos de detección directa. Una partícula de materia oscura que se disperse contra el núcleo de un átomo, o a veces contra un electrón, pero por lo general el núcleo dentro de un detector, haciendo que el átomo retroceda y produzca una señal diminuta que se pueda medir. Sin embargo, se espera que esas señales sean extremadamente pequeñas y raras, porque si las partículas de materia oscura interactuaran con fuerza, ya las habríamos visto. Así que deben interactuar de manera súper débil, quizás solo una colisión por tonelada de detector al año, o algo por el estilo, dependiendo de lo desconocido. Para atrapar esas interacciones tan débiles, necesitas dos cosas: un detector muy sensible y un entorno muy silencioso, para evitar señales falsas de otras fuentes, lo que llamamos fondo o ruido de fondo. Los científicos se han ido muy profundo bajo tierra para protegerse de los rayos cósmicos y han construido detectores enormes hechos de materiales ultrapuros. Un método popular usa gases nobles líquidos, como el xenón líquido. El xenón es excelente porque se puede obtener muy puro y produce centelleo, un destello tenue de luz, y además permite detectar ionización cuando una partícula lo golpea. Los experimentos punteros actuales como Xenon-T en Italia, Lux Zeppelin en Estados Unidos y Pandax en China usan grandes tanques de xenón líquido que pesan varias toneladas. Están rodeados de fotodetectores para captar cualquier destello mínimo y de campos eléctricos para recolectar los electrones de ionización. Si una partícula de materia oscura golpea un núcleo de xenón, ese núcleo retrocede un poco, como un choque diminuto de bolas de billar, y ese retroceso hace que átomos de xenón cercanos se exciten e ionicen, lo que produce un destello y libera electrones. Esas señales pueden detectarse. A partir de la relación entre la señal de luz y la señal de carga, los científicos pueden distinguir si el golpe fue probablemente un retroceso nuclear, que es lo que causaría un WIMP, o un retroceso electrónico, que suele ser causado por rayos gamma dispersos o decaimientos beta, que son fondo. También usan la información de la posición en 3D del evento a través del tiempo de las señales para saber si ocurrió en el centro del tanque, lo cual es bueno y sería consistente con materia oscura, o al menos con algo que penetró profundo, o en los bordes, lo cual suele indicar radiación de fondo proveniente de las paredes. Es una configuración increíblemente sofisticada. ¿Qué han visto estos experimentos? Nada definitivo. Llevan años funcionando. Ocasionalmente, uno ve un pequeño exceso de eventos que entusiasma a la gente, pero luego otros datos o otros experimentos lo refutan. Por ejemplo, un detector más antiguo llamado Dama Libra, en Italia, afirmó una detección, no de eventos individuales, sino de un patrón. Observaron que la tasa de eventos en su detector cambiaba a lo largo del año de forma sinusoidal. Esto es interesante porque, mientras la Tierra orbita al Sol y el Sol se mueve por la galaxia, la velocidad relativa de la Tierra a través del halo de materia oscura debería modularse de manera anual. Vamos un poco más rápido en junio y un poco más lento en diciembre, respecto del viento de materia oscura. Esto podría causar un leve aumento y luego una disminución en la tasa de interacciones, una modulación anual que se considera una firma reveladora de materia oscura si se observa. Dama afirma ver exactamente eso, año tras año, un ciclo anual consistente. Suena como fin de la historia.
La encontramos, ¿no? El problema es que ningún otro experimento en el mundo ve indicios de materia oscura, y la señal de Dama, si fuera materia oscura, en realidad entra en conflicto con lo que otros experimentos, más sensibles, deberían haber visto. Esto ha llevado a mucha controversia. La visión predominante es que la detección de Dama podría deberse a algún artefacto experimental o a un fondo desconocido que también varía con las estaciones, quizá algo ambiental como la temperatura o los muones de rayos cósmicos, aunque ellos sostienen que ya lo han tenido en cuenta. No está claro, pero como múltiples detectores, como Xenon, Lux, CDMS y otros, han descartado en la práctica WIMPs en el rango que produciría la señal de Dama, la mayoría de los científicos es escéptica respecto de su afirmación. Hay esfuerzos en curso para replicar el montaje de Dama en los hemisferios norte y sur y ver si también obtienen una modulación. Si se viera una inversión de fase en el hemisferio sur, confirmaría que es materia oscura, porque la fase estacional se invertiría entre hemisferios si se debiera a nuestro movimiento, pero no si fuera un efecto estacional mundano como la temperatura. Todo esto para decir que es un asunto duro. Incluso cuando un grupo afirma ver un indicio, puede convertirse en un rompecabezas de 20 años todavía sin resolver, y probablemente no sea la materia oscura que buscamos. Otros experimentos como CDMS, que usa cristales criogénicos para detectar fonones de colisiones, y CREST, que usa cristales centelleadores, también han buscado, igual que otros con argón líquido, como DEAP o DarkSide. El resultado acumulado es que los WIMPs, si existen con las interacciones esperadas, deben interactuar todavía más débilmente de lo que pensábamos, porque no los hemos visto. Las sensibilidades ya son tan altas que estos detectores podrían haber visto interacciones muchísimo más raras que incluso las que causan los neutrinos. Sí, neutrinos, esas partículas fastidiosas que casi no interactúan, ahora se están convirtiendo en un fondo para la próxima generación de detectores de materia oscura, porque de vez en cuando un neutrino solar puede golpear un núcleo e imitar un evento de materia oscura. Nos estamos acercando a lo que se llama el suelo de neutrinos, donde los detectores se vuelven tan sensibles que las interacciones irreducibles de neutrinos enturbian los datos y hace muy difícil seguir empujando más. Aún así, los experimentos continúan, con nuevos planes en marcha. Por ejemplo, un proyecto de próxima generación como Darwin, en Europa, busca usar un objetivo de xenón aún más grande para empujar la sensibilidad todavía más, quizá para ver ciertos tipos de materia oscura, o por si las interacciones están justo en el límite de los experimentos actuales. ¿Y qué hay de la detección indirecta? Ese es el enfoque de buscar productos de aniquilaciones o decaimientos de materia oscura en el espacio. Si las partículas de materia oscura pueden aniquilarse entre sí, entonces en regiones de alta densidad de materia oscura, como los centros de galaxias o las galaxias satélite enanas, donde hay mucha materia oscura y poca actividad de otro tipo, podríamos ver radiación de alta energía en exceso. Muchas búsquedas se han centrado en rayos gamma en particular, porque una aniquilación de materia oscura podría producir fotones gamma de manera directa o a través de cascadas. El telescopio espacial de rayos gamma Fermi pasó años cartografiando el cielo en gamma. De hecho, se observó una especie de resplandor esférico de rayos gamma en el centro de nuestra Vía Láctea, el llamado exceso de GeV del centro galáctico, que algunos argumentaron que podría ser consistente con materia oscura de masa alrededor de 30 a 50 gigaelectronvoltios, aniquilándose en quarks o algo por el estilo, a un ritmo lento. Pero es difícil saberlo con certeza. Hay muchas fuentes de rayos gamma en la galaxia. Estudios más detallados y nuevos datos señalaron que la distribución espacial de ese exceso podría correlacionarse con la distribución estelar, lo que implicaría que probablemente proviene de muchos púlsares de milisegundo no resueltos u otras fuentes astrofísicas, no de materia oscura. Se sigue debatiendo, pero no hay consenso de que sea materia oscura. Otras búsquedas indirectas miran rayos cósmicos. Por ejemplo, el detector AMS-02 en la Estación Espacial Internacional reportó un exceso inesperado de positrones, o antielectrones, en rayos cósmicos a ciertas energías. Una manera de obtener positrones extra es que partículas de materia oscura se aniquilen y los produzcan. De nuevo, volvió la emoción. ¿Quizá esto es materia oscura? Pero también existen explicaciones astrofísicas, en particular los púlsares. Estrellas de neutrones magnetizadas y de rotación rápida podrían estar expulsando positrones. Por ahora, parece más probable que el exceso de positrones sea astrofísico. Tampoco encajaba perfectamente con algunos modelos simples de materia oscura. Por ejemplo, era un poco demasiado estrecho en rango de energía como para atribuirlo con facilidad a materia oscura, aunque quién sabe. Telescopios de neutrinos como IceCube
han buscado neutrinos que vengan del centro del Sol o de la Tierra, lo que podría indicar WIMPs capturados gravitacionalmente que luego se aniquilan en el núcleo solar, produciendo neutrinos. Tampoco se encontró nada significativo ahí. Y el LHC, como mencioné, ha buscado eventos de energía faltante. Serían eventos donde se produce algo como un quark, junto con un WIMP hipotético. Verías el quark como un chorro de partículas, pero el WIMP saldría del detector de forma invisible, de modo que obtienes un desequilibrio de momento, como una patada sin contrapatada. Han visto eventos con desequilibrios de momento, pero ninguno que destaque por encima de los fondos esperados por neutrinos u otros procesos del modelo estándar. También buscaron de manera específica señales de decaimientos de partículas supersimétricas que terminarían en neutralinos estables, pero no ha aparecido nada. Así que aquí estamos. Todas estas búsquedas laboriosas no han dado ninguna partícula de materia oscura confirmada. Es como si estuviéramos jugando a las escondidas, con la masa faltante del universo, y la materia oscura fuera la campeona definitiva del juego, escondiéndose no solo en un lugar difícil, sino de una forma tan esquiva que ni siquiera podemos estar completamente seguros de qué estamos buscando. Ahora, esto no significa que la búsqueda sea desesperanzadora o que haya sido una idea tonta. De hecho, estos experimentos han logrado hazañas increíbles. Han ayudado a desarrollar nuevas tecnologías, materiales ultrapuros, criogenia, sensores novedosos. También han restringido modelos, lo cual es valioso, porque al no encontrar algo, aprendemos qué no es. Por ejemplo, hemos descartado una gran franja de propiedades posibles de los WIMPs, lo que obliga a los teóricos a ajustar sus modelos o pensar en nuevos. Sin embargo, esto ha obligado a los físicos a aceptar la posibilidad de que nuestras conjeturas iniciales quizá estaban equivocadas. Por eso han ganado más atención ideas alternativas, como los axiones o la materia oscura muy ligera, o la materia oscura superpesada. La búsqueda se está ampliando. Incluso vemos nuevos tipos de experimentos, como usar sensores cuánticos para materia oscura ultraligera, que podría causar oscilaciones diminutas en niveles de energía atómicos o en constantes físicas, o usar relojes atómicos para ver si la materia oscura al pasar ajusta el tic-tac de forma imperceptible, o usar detectores de barra resonante, como los viejos detectores de ondas gravitacionales, para atrapar vibraciones de un viento de materia oscura que podría interactuar con fonones. También hay ideas de buscar señales en objetos astronómicos. Por ejemplo, si la materia oscura es masiva y puede interactuar, podría ser capturada dentro de estrellas de neutrones, y luego, a medida que se acumula, quizá disparar el colapso de la estrella hacia un agujero negro. No vemos estrellas de neutrones colapsando porque sí. Así que eso pone límites a ciertos tipos de interacciones o masas de materia oscura. Si fuera demasiado pesada o interactuara demasiado con neutrones, por ejemplo, lo notaríamos porque las estrellas de neutrones desaparecerían con más frecuencia. Es impresionante lo creativos que se han vuelto los métodos. La búsqueda de materia oscura atraviesa muchos campos: astrofísica, experimentos subterráneos, física de colisionadores y ahora incluso mediciones cuánticas de precisión. Ante esto, algunos científicos han planteado una pregunta incómoda. ¿Y si la materia oscura no existiera en absoluto? ¿Y si todos estos efectos atribuidos a la materia oscura fueran en realidad consecuencia de que entendemos mal la gravedad a grandes escalas? Esta es la idea de la gravedad modificada. El ejemplo más conocido es MOND, dinámica newtoniana modificada, propuesta por Mordechai Milgrom en la década de 1980. MOND no es tanto una teoría completamente desarrollada, sino más bien un ajuste fenomenológico. Sugiere que, quizá, a aceleraciones extremadamente bajas, como las que se dan en los bordes de las galaxias, la gravedad no decae exactamente como en la ley del inverso del cuadrado de Newton, sino que transiciona a un comportamiento distinto. Con la función adecuada, MOND puede predecir bastante bien las curvas de rotación de las galaxias usando solo la distribución de materia visible. Eso es impresionante. Puede ajustar la rotación de las galaxias sin materia oscura, suponiendo que la gravedad, o la inercia, se comporta de forma diferente a bajas aceleraciones. MOND básicamente dice que, para aceleraciones diminutas, como 100.000 millones de veces más pequeñas que las que sentimos en la superficie terrestre, la gravedad efectiva se vuelve más fuerte de lo esperado, lo que mantiene a esas estrellas en sus órbitas sin invocar masa oscura. También existe una extensión relativista de EMOND llamada TeVeS, gravedad tensor vector escalar, propuesta por Jacob Bekenstein, y otras ideas como la gravedad modificada, EMOG, o la gravedad emergente, propuesta por Eric Berlinde, todas intentando prescindir de la materia oscura, cambiando las leyes de la gravedad.
Estas ideas siguen siendo controvertidas. ¿Por qué? Porque aunque a menudo pueden explicar las curvas de rotación galáctica o ciertas relaciones empíricas como la relación de Tully-Fisher, que es una correlación observada y muy ajustada entre la velocidad de rotación de una galaxia y su masa visible, algo que cae de manera natural en MOND, pero que también puede surgir como resultado de cómo se forman las galaxias con materia oscura, por lo general tienen problemas con otras observaciones. Por ejemplo, el fondo cósmico de microondas y la estructura a gran escala, la distribución de galaxias, se explican de forma elegante, con materia oscura, más relatividad general. Si quitas la materia oscura e intentas retocar la gravedad, se vuelve mucho más difícil obtener bien el panorama temprano y a gran escala del universo. Además, cosas como la separación por lente gravitacional en el cúmulo bala son difíciles de reconciliar únicamente con gravedad modificada. Tendrías que retorcer la teoría para permitir que la masa, de alguna manera, esté en dos lugares, lo cual la materia oscura sí permitía, con distribuciones de masa separadas de la materia normal. Las teorías de gravedad modificada a menudo predecirían que el lente gravitacional siga a la materia normal, y en el cúmulo bala no ocurre así del todo. Dicho eso, la gravedad modificada ha tenido éxitos al encajar observaciones a escala de galaxias que todavía no están resueltas de forma obvia por simulaciones estándar de materia oscura. Por ejemplo, MOND explica de manera natural por qué la velocidad de rotación externa de las galaxias se relaciona con la masa, la ley de Tully-Fisher, de una forma simple. En la teoría de materia oscura, esa relación emerge un poco más a partir de la física compleja de formación galáctica, pero termina siendo verdadera también, aunque alguien podría argumentar que la regularidad de esas relaciones sugiere algo más profundo. También existe algo inquietante llamado relación de aceleración radial, básicamente una correlación muy ajustada entre la aceleración observada en la rotación de una galaxia a un radio dado y la aceleración esperada solo por la materia visible. Es como si existiera una función 1 a 1 que, dada la distribución de materia visible, te dijera la aceleración total, incluyendo efectos atribuidos a materia oscura, y esa función es exactamente la que daría la fórmula de MOND. Es casi como si la distribución de materia oscura de cada galaxia estuviera perfectamente vinculada a la distribución visible, lo cual sería raro si la materia oscura fuera independiente y solo se agrupara por gravedad. Uno esperaría más dispersión o diferencias. Esto ha hecho que algunas personas piensen que quizá la física de la materia oscura correlaciona de forma fuerte con los bariones, o quizá la gravedad simplemente se comporta así de manera natural. Una posibilidad intrigante es que quizá tanto la materia oscura como la gravedad modificada formen parte de la historia. Esto puede sonar contracorriente. ¿Cómo pueden ser ambas? Aquí va un ejemplo. Algunas teóricas como Sabine Hossenfelder han señalado que lo que llamamos gravedad modificada podría ser, en cierto sentido, un resultado de la física de la materia oscura. Por ejemplo, una teoría donde exista una partícula de materia oscura y una nueva fuerza entre partículas de materia oscura, como un fotón oscuro mediante un comportamiento tipo fluido, puede, en cierto límite, imitar una modificación de la gravedad. En esencia, la física de un sector oscuro podría producir un efecto que haga parecer que la gravedad cambió, aunque por debajo siga habiendo partículas. A la vez, algunas teorías de gravedad modificada pueden pensarse como la adición de campos extra, que al cuantizarse se parecen a partículas también. Al fin y al cabo, en física, partículas y campos son dos caras de la misma moneda. Así que quizá la dicotomía sea falsa. La solución podría involucrar algo que en una descripción se ve como una modificación de un campo, un cambio en la ley de la gravedad, y en otra se ve como un nuevo fluido o componente de partículas. A estas alturas, sin embargo, la mayoría de los investigadores del campo principal siguen apostando a que la materia oscura es una partícula, o algo en esa línea, más que una modificación de la gravedad, simplemente porque la evidencia cosmológica es difícil de rebatir. La apuesta segura es que la materia oscura es algo real, solo falta encontrarla. Entonces, ¿en qué punto quedamos? Tenemos un misterio enorme. El 85% de la materia del universo es desconocida. Tenemos muchas pistas de su existencia y de su comportamiento, pero no sabemos cuál es su identidad. Hemos intentado muchas maneras de detectarla de forma directa o indirecta, y sigue siendo esquiva. De verdad es humillante. La naturaleza básicamente nos dejó esta pieza gigantesca del rompecabezas fuera del modelo estándar de la física, y resolverla podría revelar física completamente nueva. Piensa en misterios grandes del pasado. Una vez la gente creyó que existía un éter por el que viajaba la luz, y resultó que no existía. En cambio, obtuvimos la relatividad especial.
La gente pensó que rarezas en la órbita de Mercurio se debían a un planeta oculto, Vulcano, y resultó que era la curvatura del espacio-tiempo, la relatividad general. En otros casos, en cambio, sí existían cosas invisibles. Neptuno se descubrió porque los astrónomos notaron que la órbita de Urano se desviaba de lo esperado. Predijeron otro planeta y en 1846 lo encontraron. La materia oscura se parece un poco a ambas analogías. Quizás sea como Neptuno, una cosa invisible real que causa efectos, o quizás sea como el éter, y sea nuestro modelo el que está pasando por alto algo más profundo. Si es como Neptuno, entonces eventualmente detectaremos ese planeta, la partícula de materia oscura, y casi seguro habrá un premio Nobel. Si es como el éter, entonces quizá la teoría de la gravedad o algo fundamental tendrá que cambiar, y eso sería un descubrimiento igual de profundo. Lo absurdo de la búsqueda viene del contraste. Por un lado, la materia oscura está en todas partes. Ahora mismo, partículas de materia oscura, si eso es lo que son, están fluyendo por esta habitación, por tu cuerpo, por la Tierra. Hay un halo de materia oscura envolviendo toda nuestra galaxia, que supera en masa a todas las estrellas. Y aún así, no podemos tocarla, no podemos verla, ni siquiera podemos sentirla. Podría ser un fantasma. El universo parece estar lleno de una sustancia invisible que actúa como un pegamento fantasmal. Casi parece un concepto sobrenatural, salvo que proviene de inferencias científicas sólidas. Entonces construimos trampas ultraperfeccionadas para estos fantasmas, laboratorios profundos bajo tierra, colisionadores gigantes de partículas, observatorios satelitales, y cada vez, al menos hasta ahora, salimos con las manos vacías. Es como si el universo nos estuviera provocando. Sí, hay un gran secreto aquí, pero no lo soltaré tan fácil. A pesar de la frustración, hay mucho optimismo entre los científicos. ¿Por qué? Porque la historia muestra que cuando empujamos los límites así, tendemos a descubrir algo nuevo, o a revolucionar nuestro entendimiento. Cualquiera de los dos resultados es emocionante. Si detectamos partículas de materia oscura, perfecto. Aprendemos qué son y se abre toda una rama nueva de la física. Imagina que es supersimetría. Eso sería enorme. Si es una acción, eso reconfigura la física de partículas y quizá resuelve varios problemas a la vez. Si es algo inesperado, aún más emocionante. Si seguimos sin detectar nada y queda claro que estamos en el camino equivocado, eso podría señalar un cambio de paradigma. Quizás se necesite una teoría nueva de la gravedad o algo imprevisto, y eso también podría sacudir la física hasta los cimientos. La búsqueda también ha reunido disciplinas distintas: astrofísicos, físicos de partículas, cosmólogos, todos colaborando. Ha impulsado innovaciones tecnológicas, como detectores de luz supersensibles y técnicas de ultrabajo fondo. De algún modo, la persecución de la materia oscura ya ha enriquecido a la ciencia, incluso sin tener el premio final en la mano. Imaginemos un escenario. Supón que en los próximos años uno de los experimentos finalmente encuentra oro. Quizá un detector subterráneo observa de pronto una señal clara que no puede explicarse por nada más, y además coincide entre dos experimentos distintos. Ese sería el momento del descubrimiento. Por fin tendríamos evidencia directa de partículas de materia oscura. Los siguientes pasos serían caracterizarla, medir su masa, con qué frecuencia interactúa, y así. Eso luego retroalimentaría a la astrofísica. Volveríamos a correr modelos cosmológicos con las propiedades reales de la partícula ya medidas para ver si todo encaja. Probablemente encajaría, porque se infería desde allí, pero nunca se sabe. Pueden aparecer sorpresas. Sería como encender una luz en un cuarto oscuro, iluminando un sector completamente nuevo del mundo de las partículas. Alternativamente, imagina que descartamos de forma definitiva los candidatos más simples de materia oscura, y aún así no vemos nada, y quizá encontramos inconsistencias acumuladas en nuestra teoría gravitatoria. Entonces podríamos inclinarnos más hacia la idea de que se necesita una teoría nueva de la gravedad. Eso sería una revolución, parecida a cuando Einstein reemplazó a Newton, aunque presumiblemente no tan dramática, porque cualquier teoría nueva todavía tendría que reducirse a Einstein y a Newton en condiciones familiares. A día de hoy, en el año 2025, todavía no tenemos ese momento eureka. Tenemos indicios, tenemos teorías, tenemos resultados nulos que nos guían. El experimento Lux Zeppelin completó recientemente una corrida importante y, fiel a su estilo, reportó que no encontró materia oscura, pero empujó los límites de exclusión aún más, lo que significa que si los WIMPs existen, interactúan todavía más débilmente que las interacciones más tenues que antes considerábamos plausibles. Las búsquedas de acciones aún no han atrapado una acción,
pero están sondeando más profundo en el rango plausible de masas y acoplamientos. Nuevos experimentos como IAXO, el Observatorio Internacional de Acciones, están en marcha para aumentar la sensibilidad de detección de acciones. Tenemos instalaciones próximas como el Telescopio Espacial James Webb y otros observatorios que ayudarán a precisar cómo se forman las galaxias y quizá capturar anomalías que insinúen la naturaleza de la materia oscura de forma indirecta. También hay planes para colisionadores de próxima generación que podrían, por ejemplo, producir partículas pesadas hasta masas mayores, lo que podría dar pistas si la materia oscura vive en ese régimen de mayor energía. De una forma u otra, la ciencia sigue avanzando. A menudo llamamos a la materia oscura misteriosa, invisible, quizá incluso absurda de buscar, pero recuerda por qué nos captura tanto. Resuelve muchos rompecabezas cósmicos, explica de manera limpia mucho de lo que vemos y encaja de forma natural en el panorama global de la historia del universo. Sea lo que sea, jugó un papel crucial en dar forma a todo, incluida la galaxia en la que vivimos. Sin materia oscura, la Vía Láctea quizá nunca se habría formado como lo hizo, y la vida tal como la conocemos podría no existir. Le debemos mucho a este ingrediente invisible. Concluyamos pintando una imagen mental. Imagina el cielo nocturno. Ves las estrellas dispersas y quizá la banda tenue de la Vía Láctea. Hermoso, ¿verdad? Y aún así, con toda esa belleza, literalmente solo estás viendo una fracción diminuta de lo que hay. El verdadero grueso de nuestra galaxia es un halo oscuro enorme que se extiende muy por encima de las estrellas visibles, un océano de algo que todavía no hemos identificado. No brilla, no se anuncia, pero es el andamiaje del que cuelgan esas estrellas. Es el socio silencioso del cosmos brillante. La búsqueda de la materia oscura puede parecer absurda por momentos, como perseguir fantasmas, pero es una misión noble. Es la humanidad intentando llenar un gran vacío en su comprensión del universo. No nos conformamos con «es magia» o «lo ignoraremos», seguimos investigando. Y por más intimidante que sea el desafío, hay un sentido de aventura y optimismo. Ya hemos pasado por esto con otros grandes misterios y, con persistencia y creatividad, los hemos resuelto. Algún día, quizá antes de lo que pensamos, llegará un avance decisivo. Tal vez un experimento oiga el susurro tenue de una acción, o vea el brillo mínimo de una colisión de un WIMP, o una observación ingeniosa marque el camino. El momento en que finalmente identifiquemos la materia oscura será un giro histórico. Hasta entonces, los científicos seguirán levantando cada piedra, afinando cada detector y refinando cada teoría en esta gran cacería. Así que la próxima vez que mires las estrellas, tómate un momento para apreciar que la forma de materia más común allá afuera es algo fundamentalmente ajeno para nosotros. Es humilde y emocionante. La naturaleza todavía guarda secretos a escalas cósmicas. La materia oscura es un recordatorio de que, por mucho que hayamos aprendido, estamos lejos de saberlo todo. Y es una invitación, un desafío, para futuros exploradores y pensadores, a resolver uno de los mayores rompecabezas cósmicos de nuestra época. Al final, la búsqueda absurda de la materia oscura podría resultar ser uno de los viajes más profundos que la ciencia haya emprendido. Nos obliga a enfrentar lo desconocido y a empujar los límites de la tecnología y la imaginación. Cuando por fin iluminemos esta oscuridad, no solo entenderemos mejor nuestro universo, también habremos demostrado hasta dónde puede llegar la curiosidad humana y el ingenio para desentrañar los misterios de la naturaleza. Y eso, quizá, es lo más emocionante de todo.